Continuamos con la clase 5 del sermón expositivo. Hoy vamos a ver los métodos para estudiar pasajes más extensos. Por favor, acompáñame a un momento de oración. Padre Santo, oramos que el Espíritu de Dios nos guíe en el estudio en esta hora. Señor, tú seas preparando nuestros corazones para poder realmente exponer tu palabra con más claridad. Oramos que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver acerca de lo que es los métodos para estudiar pasajes más extensos. Como vemos, estudiaremos a continuación los diferentes sistemas o métodos para estudiar un párrafo o un capítulo o un libro completo de la Biblia. Entonces, vamos a ver aquí, en primer lugar, el estudio de un párrafo. Un párrafo es un conjunto de versículos que en sí presentan una idea completa o pensamiento completo. Eso es un párrafo. Esto puede constar a veces de 3 versículos, 5 versículos, 10 versículos o más. La Reina Valera, que nosotros usamos en el lenguaje castellano, la revisión 1960, es una gran ayuda en este sentido, pues ahora trae dividida la Biblia no solamente en capítulos, también en versículos, y vemos también que esto nos ayuda a encontrar, ¿no es cierto? Pero también en porciones o párrafos, y se han intercalado títulos para cada uno de estos párrafos. Ahora quiero aclarar que en los textos originales esto no está así, no está dividido por capítulos ni versículos, ¿ya? Entonces simplemente las Sociedades Bíblicas Unidas lo ha hecho para que nosotros ubiquemos mejor un texto dentro del libro. Ahora, el arreglo del mensaje basado en un párrafo debe contener un significado o enseñanza espiritual. El estudio de un párrafo es casi idéntico al estudio de un versículo. En primer lugar, se debe leer el párrafo varias veces y con sumo cuidado, relacionándolo con el contexto. Segundo, conteste en base al texto las siguientes preguntas. ¿Quién dijo esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Tercero, haga uso del diccionario bíblico y de la lengua castellana para buscar el significado preciso de las palabras más importantes y difíciles. Cuarto, hay que escoger el tema. Eso es bastante importante, esencial en el estudio. Este debe sacarse del contenido global del texto y abarcar las ideas principales. Es muy conveniente consultar los comentarios bíblicos a fin de tener una idea más amplia del asunto y quizás corregir alguna mala interpretación de nuestra parte. Quinto, siga las divisiones del bosquejo para el sermón. Como ya se ha dejado sentado, las divisiones saldrán del párrafo mismo. Vamos a ver un ejemplo de un sermón expositivo de un párrafo. En este caso, vamos a considerar el texto de Colosenses, el capítulo 1 al 15. Perdón, capítulo 1 del 15 al 20. Ahí está. Ahora, si nosotros leemos este pasaje del versículo 15 al 20, podemos de repente rescatar algunas líneas de sugerencia o divisiones principales. Entonces, al leer este párrafo, vemos que hay una serie de afirmaciones en cuanto al Señor Jesucristo, todas estas expresadas en divisiones principales. Permítame dar lectura a este pasaje. No voy a poder leer todos los textos que citaré luego, pero sí a lo menos leer este pasaje. Notemos lo que dice. Colosenses 1, del 15 al 20. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, al leer este párrafo varias veces detenidamente, vemos que hay una serie de afirmaciones en cuanto al Señor Jesucristo, todas expresadas en divisiones principales. Para el sermón en sí mismo, lo podemos dividir de acuerdo con la relación de Cristo, en este caso, con Dios. Porque el texto comienza diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo en relación con Dios. Y luego habla acerca de que Él es el primogénito de la creación y porque en Él fueron creadas todas las cosas. Vemos aquí entonces otra línea de sugerencia o, en todo caso, otra afirmación, la cual es una división principal que tiene que ver con su relación con el universo. Y luego en el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Y aquí vemos que tiene que ver con la relación con la iglesia. Así que estas divisiones son cláusulas o divisiones de propósito. Y otro punto principal podría ser con el plan de Dios. Y eso lo vemos a partir del versículo 19 cuando dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Tiene que ver con el plan de Dios. Así que podemos ver aquí que el tema es Jesucristo debe tener la preeminencia. ¿Dónde lo encontramos eso? En el versículo 18. Mira lo que dice el versículo 18, en la parte B. El primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Jesucristo debe tener la preeminencia? Y aquí podemos ver cómo del texto podemos rescatar o podemos extraer las divisiones principales. Primero, debido a su relación con Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Segundo, debido a su relación con el universo. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él. Todas las cosas en Él subsisten. Y un tercer punto principal o división principal que brota del texto es debido a su relación con la iglesia, tal como lo vemos en el versículo 18. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y luego, en cuarto lugar, debido a su relación con el plan de Dios, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Como vemos, este cuarto punto principal, debido a su relación con el plan de Dios, donde se nos dice por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, son una cláusula o una división, en este caso causal, que explica por qué Jesucristo debe tener la preeminencia. Por ende, incluso aunque no constituye una cláusula principal en el idioma griego, sí desarrolla la misma función como las afirmaciones que las divisiones principales vemos de la división 1 hasta la división 3 o punto principal 3. Como vemos, hermanos, simplemente hemos hecho la cláusula de propósito el tema principal. En este caso, que Jesucristo debe tener la preeminencia. Y hemos hecho una lista de afirmaciones y la cláusula de causa como las razones para conocer la preeminencia de Jesucristo. Ahora, eso es pensando
el estudio de un párrafo. Ahora, el estudio de un capítulo. Ahora, no es difícil comprender qué es un capítulo, ¿no es cierto? Puesto que la Biblia tiene bien claras estas divisiones. Sin embargo, hay que considerar que cuando se hizo la separación de los capítulos de la Biblia, no se tomó muy en cuenta dividirla de acuerdo a párrafos o asuntos como unidades. Por eso, algunas veces en que se quiera hacer un sermón basado en una porción más amplia que un solo párrafo, se tendrá que abarcar 2 capítulos juntos en vez de uno. Un ejemplo de esto sería Romanos capítulo 12 y 13. Cuando vamos a la carta, a la epístola de los Romanos, nos damos cuenta de que en realidad el capítulo 12 y 13 de Romanos están íntimamente vinculados. Los 2 capítulos juntos forman un solo párrafo. Al separarlos, dejaría la idea del apóstol Pablo incompleta, y eso no estaría bien. Ahora, para lograr un buen mensaje de un capítulo o de 2, según el caso, notemos los siguientes pasos que se deben dar. Primero, hay que leerlo y estudiarlo cuidadosamente repetidas veces. Segundo, determine los diferentes párrafos en que está dividido, dándole un nombre a cada uno. Este título del párrafo debe abarcar o contener la idea principal que une a los diferentes versículos. Tercero, analice cuidadosamente cada párrafo, tal como ya se indicó en el estudio de un solo versículo. En una hoja de papel debe anotar todas las ideas con relación al párrafo. Estas ideas casi siempre van surgiendo durante el estudio. Cuarto, una todo el capítulo con un tema o título general. Esto debe servir para el tema del mensaje y encerrará el contenido global del capítulo. Por supuesto que cada uno de estos subtítulos estará sujeto a modificaciones a medida que se perfeccione el estudio y conforme se vaya avanzando, especialmente en la forma de expresar las ideas a la iglesia, ¿verdad? Quinto, con base en todo este material recolectado, que de seguro será abundante, se pasará al arreglo final de las subdivisiones y demás material que demanda un buen mensaje. Veamos un ejemplo, pero no lo vamos a hacer de un capítulo porque sería muy extenso, pero a lo menos voy a tomar un párrafo completo que nos expresa aquí la idea central. Está basado en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, del 1 al 11. No tengo tiempo para poder leer todo, pero ustedes lo pueden leer detenidamente allí en su lugar de estudio. Y he puesto como título el peligro de falsos, el peligro de falsos maestros en la iglesia. Texto 1 Timoteo 1, del 1 al 11. Uno después de leer esto se va a dar cuenta que se está hablando aquí de los falsos maestros, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, ¿cómo podemos cuidar a la iglesia de falsos maestros? Lo podemos hacer llevando a cabo las 3 cosas importantes que nos muestra el texto. Primero, identificando a los falsos maestros. Esto fue lo que Pablo hizo. No lo menciona aquí en este pasaje, en este párrafo, pero claramente los ha identificado. Los menciona en el versículo 20. Y si usted la lectura, el versículo 20 de 1 Timoteo, ahí habla de Alejandro y de Himeneo. Eso es lo que dice el texto en 1 Timoteo 1:20, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, dice a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces, aquí vemos nosotros cómo identificarlos a estos falsos maestros. En primer lugar, por su enseñanza. El verso 3 dice claramente en la parte final que no enseñan diferentes doctrinas.
Luego, por sus frutos. Versículo 4. Acarrean disputas más bien que edificación. ¿Qué más? Otra subdivisión. Por su actitud, queriendo ser doctores de la ley. Versículo 7. Ahora, pero no solamente hay que identificar a los falsos maestros. En segundo lugar, tenemos que neutralizar a la falsa enseñanza. Pero ¿cómo neutralizamos la falsa enseñanza? Una primera división principal sería aquí, silenciándolos. Que mandases a algunos que no enseñen, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Luego, corrigiéndolos. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, versículo 4. Luego, contrarrestándolos. Pero sabemos que la ley es buena y así podemos seguir avanzando. Ahora, pero el asunto no es simplemente neutralizarlos. Hay que tener cuidado, inclusive al momento de neutralizar la enseñanza de los falsos maestros, nuestra propia actitud. ¿Por qué, hermanos? No vaya a ser que por querer silenciarlos, corregirlos o contrarrestar su enseñanza, terminemos peleándonos con ellos. Entonces hay que mantener una buena actitud, manteniendo una buena actitud. ¿Qué actitud debemos mantener mientras luchamos con el error doctrinal? Primero, manteniendo amor a los hermanos. En el verso 5 leemos, el propósito de este mandamiento es el amor. Una segunda subdivisión sería sometiéndonos a Dios. Y aquí vemos por mandato de Dios que a mí me ha sido encomendada, versículos 1 al 11. Ahí está. Luego una tercera subdivisión sería pensando en la gloria del Evangelio. En el versículo 11 leemos, según el glorioso Evangelio del Dios bendito. ¿Ya? Así que ahí tenemos este ejemplo. Ahora veamos rápidamente lo que es el estudio de un libro. Cuando se hace un sermón extraído de todo un libro, lo importante es poner énfasis en las verdades principales en él contenidas. Hay libros que se prestan más que otros para sacar de ellos un sermón. También uno puede sacar un solo sermón o varios sermones de un solo libro. Los libros como Jonás, Ruth, Esther, son los que mejor se prestan para este tipo de mensaje, puesto que el libro en su totalidad se propone comunicar un solo mensaje. Lo mismo podemos decir de Job. También pueden ser muy útiles para este tipo de sermones los libros proféticos, cortos, al igual que algunas epístolas cortas del Nuevo Testamento, como por ejemplo Filemón. Sin embargo, con dedicación y práctica, cualquier libro de la Biblia puede sernos útil para dedicar un buen tiempo al estudio y poder presentar un mensaje basado en todo un libro. Además de que es útil, es un incentivo para que los oyentes deseen leer los libros enteros de la Biblia. Ahora no tengo tiempo para poder hacer todo un estudio expositivo de un libro, pero valdría la pena si usted como tarea elabora el tema y las divisiones principales del cuerpo de un sermón basado, por ejemplo, en el libro de Ruth. Que el Señor le bendiga. Gracias a Dios por este tiempo.